Buenos días, amigas y amigos. Hoy es domingo, domingo sin estrés. Gracias siempre por acompañarnos cada semana en este pequeño encuentro para reflexionar sobre un tema de interés humano y sobre cualquier ámbito de la cultura o el conocimiento. Cada domingo hacemos este domingo sin estrés como una manera de salir un poco, ¿no? del día a día y de la condición monótona y repetitiva de los hechos, ¿verdad? Que a veces nos abruman y tratamos de pensar y reflexionar con ustedes a la par para aprender cada quien algo de cosas que a veces son hasta intrascendentes, pero tienen importancia en el sentido humano de la palabra. Cada domingo llegamos gracias a Francia A. Valois o Francia A. Valois. Ella es Mortgage Banker y puede ayudarle a usted, asesorarle y conducirle para que obtenga un préstamo hipotecario por primera vez o para usted renegociar un segundo préstamo si tiene otro, ¿no? Comprar su casa, su apartamento es una decisión inteligente, pero hay que hacerlo con conocimiento y de la mejor manera. Llame a Francia al 718-344-0819 en cualquier estado de la Unión Americana. Ella le va a ayudar y le va a asesorar. Toda la gente que ha utilizado sus servicios se siente muy satisfecho por su asesoría y su acompañamiento. Llame a Francia a Valois. Bueno, también gracias a nuestros amigos del restaurante La Casa del Mar, que es una joya de restaurante allá en Western, en el Bronx. Allá le espera Danilo Guzmán y todo su equipo maravilloso, su esposa, de buenos y queridos dominicanos, con un servicio de primerísima calidad. Ahora en verano, Casa del Mar tiene sus exteriores abiertos. Es una maravilla allá en Western, en el Bronx. Bueno, señores, estos últimos días han sido estremecedores y para familias han sido devastadores porque han tenido expresiones supremas de violencia que ha terminado dolorosamente con la muerte de personas que de forma muy sorpresiva han perdido la vida, incluso de mano de alguien que no se esperaba. La muerte del finado, ya, ¿verdad? Valga la redundancia, ministro Orlando Jorge Mera, eh, estremeció al país, estremeció la conciencia nacional y todo el mundo se sintió compungido, algunos anonadados, estupefactos y sorpresivamente amargados por una información que nos aplastó en todo el territorio nacional y donde quiera que había dominicanos. Es que el homicidio, ¿no? El homicidio, la destrucción de una vida, es un viejo eh, mecanismo histórico muy antiguo que solo es practicado por los humanos. Ninguna otra especie mata. La única especie que mata por matar, no importa los motivos y las razones, la única especie sobre la tierra es la especie humana. Usted diría, bueno, pero el lobo, el tigre, el león, sí, pero ellos matan para alimentarse, por una cadena alimenticia para la sobrevivencia. Pero el ser humano no mata para alimentarse, ni siempre mata para sobrevivir o defenderse. A veces mata hasta por placer, mata por venganza, mata por desquite, mata para apoderarse del otro, mata para anular una vida, mata por pasión, mata por emociones, mata por odio. Elimina vidas para tratar incluso de conservar su vida.
a veces de forma nada justificada y bajo ninguna justificación. El ser humano es la única entidad sobre la tierra que mata y se esconde, y que mata a veces ni él mismo puede explicar por qué. En la historia más antigua, las destrucciones de la vida fue parte de la cultura humana, y al principio, en los inicios de la familia humana, esta expresión agresiva era una modalidad primitiva, digo, de prevalecer, de dominar y también de apoderarse de los bienes, de la familia, del espacio del otro. ¿Cómo cómo la familia humana aprendió a matar? En todas las escrituras y documentos y los análisis forensicos, antropológicos y en todas las ramas, ¿no?, de la investigación histórica que se pueden documentar, se encuentran episodios de asesinatos y homicidios que están relacionados hasta con la diferencia de grupo. Es decir, por el hecho de no pertenecer a una tribu, a una horda, a un grupo. Hay un texto que yo he comentado antes de Steven Pinker, un psicólogo, filósofo, biólogo, antropólogo, un hombre genial, ¿no? Pero sobre todo él es un psicólogo experimental de Harvard, de NYU, de varias universidades. Y él tiene un pasaje en su libro que se llama Los ángeles que llevamos dentro, donde él data en 9.000 años, creo que otro en 12.000 años, dos homicidios de un determinado momento, ¿no?, de esos grupos que como ustedes saben, la paleología y la antropología forense y todo esto se pueden establecer fechas muy aproximadas de hechos. Y él dice que ocurrió 9.000 años en esa zona por ahí de lo que es Washington hoy. Un cadáver congelado que encontraron en un lago de muchísimo tiempo, y otro por la zona en Suiza, en los Alpes, por ahí por los Pirineos más bien, donde encontraron en la nieve también los datos de una osamenta que databan de unos 10, 12.000 años. Y en ambos casos están tipificados como homicidio. La Biblia habla de Caín, que mató a Abel. En las lecturas antiguas de Gilgamesh, que es la cultura sumeria, se habla también de homicidios y de asesinatos. En el código de Hammurabi, unos 2600, probablemente 2670, 3000 años antes de Cristo, la cultura babilónica. Hammurabi fue un rey babilónico. Fue probablemente el primer documento escrito como un código que penalizaba determinadas conductas. Y ahí se habla también del homicidio, dependiendo de la categoría de persona. En la antigua Roma, como ustedes saben, habían homicidios que eran totalmente excusables y se permitían sin ningún tipo de pena o sanción. El que mataba, por ejemplo, a un homo sacer era un sujeto que no tenía ningún valor, que no tenía ninguna justificación para vivir según la cultura y el derecho de ese tiempo. Y cualquiera podía matarlo y el crimen quedaba impune. Homo sacer era un ser que
era menos que un esclavo, y un esclavo era como una piedra, era una cosa. Y el Homo sacer tenía menos valor que un esclavo. Y su muerte estaba permitida por cualquiera que lo encontrara, podía matarlo. No servía para sacrificio de los dioses, para los actos religiosos, no servía para nada. Era una vida vaciada de valor. Y ese modelo de pensamiento, esa construcción ideotípica, se explayó en el tiempo y dio probablemente paso, en nuestra cultura occidental, dio paso a la exclusión humana, a saber que algunos seres humanos no deben de estar al lado, cerca ni dentro de nosotros, porque están excluidos. Y ahí se empezó como a tasar, ¿no? La separación de determinadas vidas que no tenían valor vital según esa cultura. Y todavía hasta el siglo XIX y principio del siglo XX, y con el nacionalsocialismo de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, prevalecieron visiones de exclusión total del otro, de anulación del otro. Con el tema, ¿verdad?, de los judíos y de todos los asesinatos que programados, ¿no? La solución final y todos esos hechos tan atroces, donde se mataba solo porque el otro era diferente, porque no era igual a mí, o porque lo veían de manera inferior. Eso es una herencia del Homo sacer. Ahora, haciendo una reflexión de que el homicidio es un extremo, ¿no?, de la agresión humana, eh, podemos decir que es una condición biológica, psicológica, mental, social y cultural y antropológica. Que nosotros seamos la única especie que mata es desalentador, pero también tipifica los rasgos, ¿no?, de una complejidad eh, que entraña la conducta humana. ¿Por qué? Y esta es la pregunta. En el antiguo Imperio Romano se hablaba de que el que cometía un homicidio, por ejemplo, y no estoy hablando de términos jurídicos, no, sino más bien históricos y culturales, el que cometía un homicidio voluntario, ellos le llamaban animus necandi, que quería decir con voluntad de matar, sin importar los motivos. El ánimo necandi es lo que con el tiempo el derecho asimila en su proceso evolutivo como el dolo. Dolo quiere decir la intención dirigida a un fin de lograr algo, con voluntad, con la decisión de alcanzar algo. No importa que sea destruir una vida. Entonces se habla de un crimen o de un homicidio doloso, un asesinato doloso, cuando se tiene la voluntad de matar. En el caso, es decir, se tiene conocimiento de lo que se va a hacer y se tiene voluntad para hacerlo. Tiene que tener esas dos esferas. En el derecho se llama la esfera cognitiva de conocimiento y la esfera volitiva, que es la de la voluntad. Si esos dos elementos no están acompasados, entonces no se puede hablar de un dolo puramente. En el caso de Jorge Mera, nosotros estamos hablando, señores, de dos personas que se conocían desde la niñez, que estudiaron juntos, que se sentaban uno al lado del otro en el mismo pupitre, en el mismo colegio, que pasaron su juventud, una buena parte de su juventud juntos, que hicieron política juntos, que andaban en un vehículo, uno manejando, el otro a veces, dos hermanos de la vida. ¿Qué ocurre cuando hay una cercanía tan grande ya que es como un lazo familiar irrompible? Pues los hermanos han matado a los hermanos y de hijos han matado padres o madres y al revés, padres han matado hijos o hijas. Han matado sobrinos, han matado cualquier miembro de la familia. Es decir, que desde el punto de vista antropológico, matar está inserto en la psique humana,
en cualquier esfera y condición y en cualquier periodo de la historia. Lógicamente, en un mundo en el que ha ido cambiando, me refiero al mundo, al universo del cerebro humano, este cerebro se ha hecho cada vez menos violento, recurre menos a la fuerza, menos a la testosterona, menos a la violencia física y a la agresión. Pero esos son rasgos antiguos que no abandona por completo el cerebro. Están ahí, en el viejo cerebro humano, en el paleontocerebro, en el cerebro paleontológico, que es el cerebro primitivo, el de las grandes emociones, el de los sentimientos oscuros y profundos, el de los instintos humanos, ese cerebro del que hemos hablado antes, del cerebro y la maldad, del cerebro y la agresión. Pero desde el punto de vista de la filosofía, he leído en Walter Benjamin, he leído en Martin Heidegger y creo que hasta en Platón, en uno de sus diálogos, he leído sobre el homicidio. Y para la filosofía, dependiendo del pensamiento filosófico, ve el hecho de matar como la anulación del otro. Es como, no solo es la muerte física, y así lo dice Heidegger, ¿no? Es como la anulación de su biografía y de su historia. El Imperio Romano implantó un modelo de anulación del otro que era una barrida, ¿no? Tierra arrasada. Por ejemplo, en Cartago, ellos mataron a todo el mundo cuando vencieron a Aníbal, o conquistaron a Cartago, ¿verdad? Y entonces eliminaron toda señal, todo arte, toda obra, todo edificio, todo camino. Ellos borraron todo porque ellos querían borrarlo de la historia. Como hacían los alemanes con la familia judía, que hasta los niños lo sometían al sufrimiento. Ahora, ¿qué ocurre en el cerebro? Dejando un poco la parte filosófica. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando el ser se decide a matar? Se anula la capacidad de sufrimiento humano. Se borra, aunque sea instantáneamente, se borra la esfera de la empatía, de colocarme en el lugar del otro. Se borra la potencialidad de generosidad, de bien, de sentimiento que tiene el ser humano por el otro. Hay un momento en que eso se anula, es como si fuera un circuito que se cierra. La capacidad de sentir remordimiento, culpa y arrepentimiento antes de se anula. Hay una parte del cerebro que se sobrepone. Lo que dice la ciencia, la neurociencia al respecto, para cerrar esta parte, es que en los primeros años de la vida, cuando los órganos, los núcleos cerebrales están desarrollando, un ser humano que es sometido a constante irritabilidad, sufrimiento, tormento, agresión, hay una parte del cerebro que entonces que para defenderse se engrosa, crece. Estamos hablando de las amígdalas cerebrales y de la zona del hipocampo, donde está la memoria. Y esa parte como que salta el escalón pues una manera del cerebro defenderse. No puedo seguir sufriendo tanto, entonces se engrosa y trata de saltar al otro escalón. Al crecer así y no madurar en el proceso de maduración fisiológica, etápica, de etapas, entonces como que ese escalón se brinca y queda ese vacío, que luego estallará o implosionará, va a estallar. Entonces, después de la adolescencia generalmente, como es el caso de los antisociales, ¿no? de la personalidad antisocial, sociópatas o psicópatas, como también le dicen, que van como larvando eso, lo van como si fuera ampollando hasta que entonces surge la criatura.
Eso es el punto de vista, así es que lo enfocan la mayoría. Todos los enfoques neurocientíficos hablan entonces de que esa parte de, de las emociones borra para tratar de sufrir menos y entonces no madura lo suficiente y el sujeto crece con esa, vamos a llamarle, con ese vacío, con esa hondura. Y por eso no hay remordimiento, no hay culpa, no hay empatía, hay pocos escrúpulos, las normas sociales importan poco y es un tipo que puede matar y no sentir ningún tipo de tribulación ni remordimiento. Ahora hay sujetos de cualquier sexo que matan por ambición, para despojar al otro, por robar, por aniquilar, por pasión, por una emoción que le asalta. Hay quienes matan por odio, por ejemplo, el crimen racial, los que matan a las mujeres porque lo dejan y no pueden manejar. En todo caso, las características de esa agresividad externalizada como una fuerza que destruye vida, en todo caso, tiene un aspecto biológico, un aspecto cultural o social que está empalmado. Cuando un sujeto no valora las normas sociales, la convivencia pacífica, el buen trato, las buenas relaciones, cuando creció en un ambiente de agresión, de imposición, es muy probable que eso se replique. La mayoría de los monstruos, asesinos y criminales, uno busca el historial y todos tienen una infancia y unos primeros años atroces, duros, fríos, muy pocos empáticos, con un trato humano muy, eh, pudiéramos decir, hiriente en ese tiempo de la vida. Se busca la infancia y siempre vamos a encontrar un denominador común. El trato cruel, sin sentimiento, pocos afectos, poca motivación y siempre han sido agredidos de alguna manera, a veces sexualmente, otras veces físicamente, otras veces son agredidos por el ambiente, bullying, burlas, pasaron grandes carencias que le imprimieron un sentimiento de odio muy profundo o de rechazo al otro o a los otros. Eso casi un denominador común. Pero ¿y los que no han tenido ninguna de esas situaciones? Los que no han padecido, los que no han tenido el padecimiento, el tormento, el sufrimiento, y sin embargo pueden matar. Esa es la complejidad de la conducta humana. Que cualquier factor, y es ahí donde está el detalle, cualquier factor desencadenante es como si se abriera una compuerta. Se desparrama, ¿no?, la conducta y termina en el hecho violento, en la agresión brutal, en la destrucción de una vida. Ahora, ¿por qué el ser humano mata? Esa es una pregunta difícil de responder y tiene muchos enfoques. ¿Por qué el ser humano mata? Está muy vinculado al dominio, a la hegemonía, al control sobre el otro, al rechazo al otro, a la actitud, se pudiera decir, egocéntrica que tiene el que actúa. Cuando hablamos egocéntrica, en el caso de algunos sujetos se llaman egosintóticos, sintónicos. Egosintónico quiere decir que solamente, vamos a decir, sintonizan con ellos. Pero puede una persona que va a destruir la vida, tiene un conocimiento del bien y el mal. Para los filósofos, conocer el bien y el mal no exime de que el sujeto pueda actuar aún así. Porque hay gente que tiene todo y mata y ordena matar por un código, por unos intereses, por una cultura.
Entonces, no se trata solo del bien y el mal. Es también cómo se mira al ser humano. Vamos al caso específico de Orlando. Yo decía que era una persona que nació, que creció con él, que vivió junto con él, que un hermano de la vida. Entonces usted dice, el tipo había planificado matarlo, incluso iba a intentarlo unos días antes, no el lunes, triste y sangrante, ¿no? Sino el jueves anterior. Pero no lo pudo hacer porque le presentó una situación y tuvo que devolverse. ¿Cómo madura esa idea? Prevalece, se mantiene de destruir una vida, la vida de una persona a quien ha sido parte de tu vida, un amigo, ¿no? Esa es una respuesta difícil. Bueno, que no le cumplió en esto, que no le cumplió en otro, pero no a todo el que le incumplen o no a todo el que no le satisfacen lo que pide, mata, porque algunos lo hacen. Ahí está el detalle. El sentido de lealtad, el sentido de empatía, la ambición desbordada, las metas que se proponen los sujetos. Hay una teoría que se llama la teoría de la anomia, y es que los sujetos, la sociedad, la cultura, el sistema, la vida le propone metas. Te casará, tendrá familia, carro, casa, viajará, tendrá bienes, tomará vino, disfrutará de la vida. Pero a veces esas metas no se logran. Y entonces algunos sujetos quieren lograrla por otros medios, por otras eh, modalidades y vías que no son normativas, es decir, fuera de la ley, fuera de la norma, fuera de la conducta admitida. Y entonces se convierten en situaciones anómicas, sin normas. Esos son determinados sujetos. El homicidio es la máxima expresión de la violencia física, porque salvo los casos de legítima defensa, cuando uno se defiende, cuando usted decide matar a otro, es el extremo, ¿no? O sea, la eliminación física y borrar la biografía completa es el extremo de la agresividad, de la impulsividad, de esa parte antigua que borra todo valor empático, toda empatía, todo sentimiento y todo amor por el otro, por los otros. Ahí es como si estuviéramos como en un desierto, ¿no? De los sentimientos. En un espacio tan corto da mucha brega explicar todas las esferas jurídica, filosófica, biológica, cultural, antropológica y hasta espiritual del sujeto, para tratar de dar una explicación profunda, ¿no? Bien sustentada. Pero al final es un acto egoísta, sumamente egocentrista, es un acto de negación de la empatía, negación del otro. Es un acto antijurídico porque rebasa y rompe todas las normas, incluyendo las normas culturales y sociales de convivencia, lo que pudo canalizarse de otra manera, civilizada, a través de la justicia, a través del acuerdo. Se recurre a la agresión y a la fuerza. Es un acto de competencia humana porque no voy a seguir compitiendo en esta esfera, sino que lo eliminaré. Y le digo algo, Hannah Arendt tenía razón, la filósofa judía. Al final la banalidad es que usted ha matado y ¿qué logró? Destruir una vida, pero ¿qué ganará ahora el señor Miguel, ¿cómo se llama? El asesino, ¿no? ¿Qué ganará? El asesino de Jorge Mera. ¿En qué se favorecerá? ¿Qué meta que no pudo lograr logrará mediante el asesinato?
¿Será más feliz? Pues claro que no. ¿Alcanzará las cosas que buscaba? Pues claro que no. Fíjese cómo la parte animal del cerebro humano se sobrepone y borra toda racionalidad, todo pensamiento reflexivo, toda condición humana de la empatía y del sentimiento sano queda anulado por la parte de la bestia que todavía, como remedio de un pasado muy primitivo, todavía nosotros llevamos atada esa parte de la bestia. En fin, estamos finalizando y creo que lo correcto es decir en esta parte conclusiva que una de las cualidades que si bien es despreciable, es vulgar, es bestial, es animalesco, ¿no? La agresión y el homicidio, el cerebro humano puede entrenarse, prepararse, pulirse para no ser agresivo, para no ser impulsivo, para ser leal y empático y para elegir entre el bien y el mal con mayor disquisición, reflexión y empatía. Sí puede hacerlo, porque la capacidad de abstracción que tiene el ser humano le permite adornarse de esas virtudes del sentimiento por los otros, del amor, de la lealtad, de la identificación y de la empatía y de la generosidad por los demás. Sí puede hacerlo. Por eso hay sociedades y culturas que han sido mucho más violentas y otras mucho menos violentas. Cuando usted analiza su historia, está en el trato y la cultura que han tenido desde los primeros años. Así finalizamos este Domingo sin Estrés de hoy. Gracias a Francia Avalois o Francia Avalois. Francia Valois, ella es mortgage banker y puede asesorarle en su préstamo, ya sea por primera vez o si necesita renegociar su préstamo para comprar su casa o su apartamento. Llámela al 718-344-0819. Llamen a Francia y tendrán buenos resultados. Y gracias también a nuestros amigos del restaurante La Casa del Mar, allá en Western, en el Bronx, una joya de restaurante. Así llegamos al final, sabiendo que a amar se aprende y que a odiar también se aprende.